Sí, muy buenos días, mi querida comunidad de su canal Aprendiendo Conmigo Gratis. Hoy estamos a 26 de agosto del año 2022 y vamos a realizar la tercera capacitación, la tercera clase con respecto a lo que representa el tercer grupo de la comunidad privada que se está formando acá con nosotros en Aprendiendo Conmigo Gratis, ¿ok? Repito, 26 de agosto del año 2022 vamos a realizar el tema de patrones gráficos con posibles cambios de tendencia. Vamos a estar trabajando este tema, patrones gráficos con posibles cambios de tendencia, y le vamos a agregar un poco de las líneas Fibonacci para saber hasta dónde se va a mover ese posible cambio de tendencia y cuáles son los posibles targets de esa posible cambio de tendencia de acuerdo al patrón gráfico. Yo siempre le he comentado a mi comunidad desde el inicio de las capacitaciones que cuando tú sabes el patrón gráfico, ya tienes el 50% literal para dónde va a ir el precio. Lo que tú tienes que hacer, o lo que nosotros debemos hacer como trader, es tener la paciencia de esperar con disciplina el patrón gráfico, dejar que el precio venga a nosotros y luego, con apoyo o complemento de fuerza, volumen, acción del precio, nosotros nos incorporamos o ingresamos al mercado, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Primero, repasando un poquito la primera clase, que fue cómo identificar tendencia y manejar temporalidades. Hacer un repaso brevemente, estamos en gráfico diario con el par de BTC USDT, o sea, Bitcoin, con el par de dólar. En este momento nosotros seguimos la estructura bajista en un gráfico diario. Para nadie es un secreto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá, pum, con un posible cambio de tendencia. Estamos esperando el posible cambio de tendencia, pero ya vamos a explicar el patrón que nosotros estamos proyectando para que se pueda dar ese cambio de tendencia. A nivel de estructura, nosotros todavía estamos en un canal, ¿de acuerdo? Y yéndonos más corticos en ese canal, podemos ver esta cuña de ese ascendente, que eso lo vamos a explicar, ¿ok? En este momento. Yo siempre he dicho, para poder nosotros saber qué dirección estamos viendo el precio, tenemos que saber la tendencia. Y luego, dependiendo de la acción del precio, sabemos qué dirección puede ir, ¿ok? Ese activo, dónde se puede mover. Entonces, para saber cómo se va a mover y hacia dónde se va a mover, necesitamos aprender patrones gráficos con posibles cambios de tendencia. Y le vamos a agregar a la clase número 2, que es cómo utilizar las líneas, cómo hacer trading con las líneas Fibonacci, para poder saber nosotros dónde se va a detener el precio, o los posibles puntos o target o objetivos aproximados donde pudiera llegar el precio, ¿ok? Entonces, haciendo ese preámbulo, pues vamos a iniciar el primer patrón, ¿ok? En este caso, nuestra guía, vamos a ir guiándonos con nuestra guía, ¿ok? Que nos dice, el primer patrón nos dice que hay un doble techo. Ese doble techo se supone que son dos niveles similares o iguales, literalmente, donde pega o forma una resistencia donde el precio no supera ese precio o ese nivel y forma un doble techo, lo cual nosotros, después de una tendencia alcista, posiblemente puede venir un cambio de tendencia de alcista a bajista. Entonces vamos a irnos al gráfico y a ubicar un doble techo, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar un doble techo en este patrón gráfico que tenemos nosotros acá. Entonces, estamos en un gráfico diario. Vamos a ir a, por lo menos ayer, gráfico de 30 minutos, que yo sí vi un doble techo. Ok, por ejemplo acá. Nosotros venimos de una estructura alcista, ¿de acuerdo? Veníamos del punto prácticamente mínimo más alto y el precio empezó a arrancar. Llega un momento de esa tendencia, de esa temporalidad en que tú estás viendo el gráfico, que el precio reacciona y rechaza, ¡pam! Luego rebota y vuelve a intentar a subir y el precio vuelve a rechazar. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos teniendo un doble techo donde dos niveles similares coinciden que el precio nunca pudo superarlo. Según la guía, teóricamente hablando, nos dice, luego que se forma ese patrón doble techo, fíjense que viene de una tendencia alcista, ¿no? Vean esto. El precio viene de una tendencia alcista, lo cual coincide
con nuestro patrón de una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Cae y luego vuelve a subir. Aquí sale igualito. El precio que hace luego de una tendencia alcista cae, vuelve a subir y es rechazado 2 veces, lo cual se produce un posible cambio bajista. Y es lo que estamos viendo nosotros, o lo que se produjo el día de ayer, luego que el precio sube, cae, sube, doble rechazo, un posible cambio de tendencia bajista. ¿Qué significa? Que literalmente rompió el soporte que se encontraba el precio en ese momento y ¡pum! La reacción del precio, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, siempre la teoría debemos de respetarla. Debemos de respetarla, la teoría siempre. ¿Por qué? Porque la mayor probabilidad es que el precio haga el recorrido según la teoría que estamos nosotros viendo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si nosotros vemos 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal. ¿Cuál es la diferencia de esas temporalidades, profe? Bueno, muy sencillo. Lo que diferencia un doble techo 30 minutos o un doble techo en 4 horas es que el porcentaje mayor va a ser de 4 horas a 30 minutos. Eso quiere decir, si en 30 minutos el precio se desplazó un 2,50%, en 4 horas el porcentaje a moverse va a ser mayor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces, profe? Bueno, que si a mayor temporalidad usted detecta un patrón, mayor probabilidad de acierto usted tiene de acertar esa operación. Y obviamente el precio se va a mover más porcentajes, ¿de acuerdo? En su posible cambio de tendencia. Entonces, quedamos entendidos en este momento que, por favor, se mutean, se le agradece y luego vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos entendido que el primer patrón gráfico de doble techo, no importa la temporalidad, lo que tienes que darle importancia y credibilidad a la teoría que el globo terráqueo, el mundo entero está viendo lo mismo que tú. Y por eso los resultados se dan. El precio se mueve según la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¡pum! Subió, bajó, volvió a subir. Doble techo, se respeta. Se respeta. Si usted no quiere operar a la baja porque estamos en una estructura alcista, eso se entiende. Entonces, manejar temporalidad es la clase número 1, donde yo te digo, si tenemos una estructura alcista donde los mínimos son más altos, yo estoy tocando temas de las clases anteriores. Por eso es que nosotros debemos de darle secuencia, ¿ok?, a los temas, porque cada tema tiene que ver uno con el otro. No me estoy separando del cronograma ni de las capacitaciones. Estoy hablando continuación del conocimiento que ya hemos visto. Por eso es que nadie debe estar perdido. Si yo estoy en una estructura alcista, yo he enseñado, y el deber ser es no meterse a la baja por muy cuestiones, por muy claro que tú sabes que el precio va a retroceder. Hay una opción que yo le he enseñado a ustedes, que eso viene en la próxima clase, que es las ondas de helio, donde yo opero a la baja siempre y cuando, ejemplo, hay una mayor probabilidad, y se los voy a enseñar, porque el deber ser es eso, donde inicia el movimiento. ¿Cómo sé yo que este es el inicio del movimiento? Porque aquí es el mínimo más bajo que este. Entonces, para mí este es el inicio del movimiento. ¿De acuerdo? Por ese inicio del movimiento yo voy a tomar las ondas. Pan, 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 pan. Cuando yo tengo desarrollado, un ejemplo, 5 ondas de las ondas de helio, si yo detecto un patrón entre la onda 3 y 5, sea cuña ascendente, doble techo, triple techo, ¿sí me entiende? Un patrón de reversión del precio, si ese patrón se confirma en la quinta onda, hay una mayor probabilidad de yo poder operar ese retroceso. ¿De acuerdo? Ese retroceso de la quinta onda, yo tengo una mayor probabilidad de poder operarlo. La onda 1, la onda 3, no es recomendable operar los retrocesos de la onda 2 ni la onda 4. ¿Por qué? Porque te va a hacer, probablemente existe una mayor probabilidad estadísticamente comprobado de que te va a hacer mínimos más altos. Y si usted se mete a la baja, de repente el precio en ocasiones
no se devuelve, sino que te hace rango y quedas preñado dentro de la operativa esperando que bajara. Por eso el deber ser es no operar retrocesos en una tendencia alcista. La mayor probabilidad de operar los retrocesos, vuelvo y repito, es cuando usted detecta que está en la última onda de la temporalidad que usted detecta el patrón gráfico. Hay una probabilidad mayor que la onda 2 y la onda 4. Hay una probabilidad mayor después de la onda 5. Es cuando nosotros pudiéramos intentar entrar en un retroceso. Ese sería el deber ser. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el mundo entero está viendo el mismo patrón que tú y sabe que también es la quinta onda. Porque viene patrones correctivos de ABC. Y mayor probabilidad es que el precio retroceda con mayor fuerza que la onda 2 y la onda 4. ¿De acuerdo? Ese es el deber ser y el porqué de las cosas. ¿Ok? Entonces, quedamos entendidos del patrón doble techo. Ahora, muy importante, vamos a complementar luego del patrón doble techo cómo yo coloco las líneas Fibonacci para saber hasta dónde pudiera devolverse el precio. Como yo estoy en una estructura alcista desde el origen del movimiento, de esta parte, porque es la zona más baja, desde aquí viene el mínimo más alto. Entonces, como yo sé que este es el mínimo de esa temporalidad que yo estoy viendo el patrón, yo agarro mi herramienta de retroceso Fibonacci y como el precio va a retroceder, asumimos ahorita, como por dar ejemplo, de que esta subida que se dio en el transcurso de esta mañana no existe, ¿de acuerdo? Estamos esperando, o sea, esta cuña descendente no existe. Esta parte, pues, imaginemos que esta parte no existe. En ese momento estamos, como yo lo expliqué el día de ayer en la práctica, del repaso del conocimiento que estamos viendo. Al detectar el doble techo que le dije, vamos a esperar en temporalidades de 30 minutos, eso no ha cambiado. Yo ayer les dije, vamos a hacer esto. Tenemos un doble techo. ¿Y el precio que hizo? Así se coloca las líneas Fibonacci. Llegó a retroceder inclusive desde el punto cero, porque el 100% es para abajo porque el precio iba a retroceder. ¿Ok? ¿Qué hizo el precio? Llegó casi a la línea 78 Fibo. Casi. No, esos son aproximaciones. No es que obligado tiene que pegar la línea. No. Sino que pasó por las zonas donde teóricamente el precio debe detenerse. ¿Y qué hizo el precio? Una vez el precio pegó aquí, fíjense que rechazó, luego pegó aquí, volvió a subir, pegó aquí, volvió a subir, y así pegó aquí, volvió a subir y llegó hasta aquí. Vean, no baja parabólicamente ni sube parabólicamente, excluyendo obviamente la intención de compra que estamos viendo aquí. Ya eso es fuerza, ya eso es otra cosa, eso se llama acción del precio, ¿de acuerdo? Pero orgánicamente esto es donde nosotros debemos saber y esperar a que el precio llegue a su max, a su target y se detenga. Y luego que se detenga, nos empiece a hacer máximo más alto, pero en la cuña descendente, que esto es otro patrón, estamos viendo que el precio en ese descenso empezó a ser máximo más bajo. Este es el doble techo, este es máximo más bajo que este máximo es más bajo que este máximo aquí de rango es más bajo que este, y así sucesivamente. Llega un momento en que el precio nunca, se va a cansar de estar cayendo. Este caso no es, esto es esporádico que pasa, pero por eso es que me gusta que haya pasado esto, pero que vamos a explicarlo en la clase de hoy, cómo se dan en ocasiones esos mechazos así, o esas subidas, pero mejor. Porque en velas de 30 minutos eso es fuerza, eso es intención de compra. Al menos que ahorita estamos en presencia de que van a aperturar la bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de Chicago, entonces obviamente hay un poco más de volatilidad de lo normal. ¿Ok? Entonces, quedó claro, si yo tengo un retroceso, un patrón de reversión, en este caso, que va en dirección hacia la baja, después de una estructura alcista, se coloca la línea Fibonacci porque va en retroceso, desde el punto del inicio del movimiento o el punto más bajo de tu patrón hasta donde se detuvo el precio, porque se supone que en este momento el T-descenso no existía. Yo lo que necesito saber es hasta dónde puede bajar el precio, y pues las líneas Fibonacci me dicen puntos aproximados donde puede bajar. ¿Ok? Ahora vámonos al segundo patrón gráfico, que dice patrón doble suelo. Fíjense que acá
la guía nos dice que viene de una caída, ¿de acuerdo? Viene de una caída la gráfica. Luego el patrón se detiene, pega, cae y vuelve a subir. Este patrón es para mí uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad de acierto del 70-80% de ejecución de éxito. ¿Ok? Y se lo vamos a comprobar en diferentes temporalidades si desean. Pero realmente es uno de mis favoritos. ¿Ok? ¿Qué pasa? A mí me gusta cuando el precio cae. Ejemplo, venimos acá en esta ocasión, ¿ok? Estamos en temporada de 30 minutos. Venimos de una caída, ¿verdad que sí? Aquí, todo esto, ¡pam! El precio cae. ¿Vieron? Se parece igualito. Sube. Yo siempre le he dicho que el primer impulso a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo sigo estando dentro de una estructura. ¿De acuerdo? Entonces, luego que el precio se detiene y vuelve a retroceder otra vez, porque eso no va a caer así, porque el primer impulso no me determina a mí que de aquí nos vamos to the moon. Es muy difícil, es muy raro que eso suceda, es muy raro. Luego que el precio cae por primera vez y tiene su primer impulso, el deber ser es esperar que nos haga un mínimo igual o un poquito mayor que el anterior. Luego que eso sucede, ¿qué dice la guía? Patrón doble suelo después de una caída fuerte, posible cambio de tendencia de bajista, que es la direccionalidad que tiene el patrón, a un cambio de tendencia alcista. Y yo le considero a este patrón un 70-80% de probabilidad de acierto. ¿De acuerdo? Luego que el precio cae, doble suelo, confirmado. ¿Y qué hace el precio? Muestra máximo más alto que el anterior. Es decir, rompe la resistencia del doble suelo. ¿Para qué? Para poder acumular un poquito más y busca liquidez para subir. ¿De acuerdo? Ese es el patrón que yo en lo personal lo considero bastante fiable. Si usted está esperando una entrada, esta es una de lo personal que yo lo hago muchas veces. En 30 minutos, 1 hora, 4 horas, es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Profe, ¿hasta dónde pudiera subir el precio? Una vez ya yo detecto el patrón, tú tienes que estar pendiente si el precio está descendiendo por aquí. Oye, hermano, espérese una horita más. Si no es que no puede estar pegado a la computadora, ponga una alarma en su teléfono y empiece a esperar el tiempo. Cómo cierran las velas. ¿De acuerdo? La acción del precio. Si usted ve que, oye, hay intención de compra y el precio se detuvo y termina, por ejemplo, una vela superior o, por ejemplo, casi por un poco más de la mitad de la vela anterior, es buena. Ejemplo, esta velita aquí verde superó en cuerpo a la anterior. Esto es acción del precio. ¿De acuerdo? Ya esto es un patrón que ve todo el mundo. ¿Importa la vela también? Sí importa. ¿De acuerdo? Sí importa. Pero si no entraste aquí, pues pudiste haber entrado en la otra. Y pusiste el stop por debajo del mínimo anterior del doble suelo. ¿De acuerdo? Igualmente, al pasar el tiempo, usted iba a ganar. Pero lo más importante, vamos a incluirle la segunda clase, que es las líneas Fibonacci. Si yo vengo de una estructura bajista, entonces, ¿cuál es mi punto más alto? Porque aquí hubo una zona de negociación importante. Utilizo mi herramienta retroceso Fibonacci, el punto más alto es este y el inicio del movimiento, porque se supone que en su momento esto no existía. ¿Cuánto subió el precio? A partir de aquí, supongamos que entraste acá, mira, llegó casi a la siguiente línea, 3.20%. ¿Es un buen trade? Excelente trade. ¿De acuerdo? Así es que se operan los patrones. ¿De acuerdo? Y hay que ser disciplinado. No entrar por entrar, esperar su momento. No entrar a lo loco. ¿Ok? Cada temporalidad tiene su tiempo de espera. Esa es la primera clase. El que no se recuerde, que la vuelva a repasar, que es muy interesante e importante saber los tiempos. Los tiempos es importantísimo. Yo soy muy celoso en los tiempos de una operación. Muy celoso. O sea, le presto mucha atención. Y si a mí no me cuadra algo, yo no entro. Seguimos al siguiente patrón. El siguiente patrón indica triple techo. El triple techo, ¿cómo se ejecuta? Se ve muy pocas veces, o sea, las probabilidades que se vean son muy escasas, pero obviamente sí se puede visualizar. Y ocurre después de una larga tendencia alcista, donde el precio en la parte alta de esa tendencia se queda en rango, ¿de acuerdo?
Así lo podamos ver en 15, en 1 hora, 4 horas. Vuelvo y repito, lo que diferencia de las temporalidades en poder detectar los patrones gráficos es su porcentaje en movimiento del activo. A mayor temporalidad, mayor movimiento va a tener ese activo en desarrollo, ¿de acuerdo? Pero yo les digo, por experiencia y estadísticamente en mis operaciones, a mayor temporalidad, mayor probabilidad tiene de ejecutarse el patrón gráfico e ir a la proyección deseada. ¿De acuerdo? No es igual detectar un patrón en 15 minutos que darle más veracidad o importancia a un patrón de 4 horas o diario. Es mucha la diferencia. ¿Ok? Entonces, el triple techo viene de una tendencia alcista, baja, sube, baja, y no específicamente los patrones triple techo tienen que coincidir exacto. ¿De acuerdo? Si te lo pone de libro, excelente. Pero hay ocasiones donde nosotros los traders cometemos errores donde pensamos que tiene que ser igualito. O sea, tienen que ser, no hombre, calqueadito como una caligrafía. No necesariamente. Vamos a tratar de ubicar un triple techo. Creo que se nos dio... Para ver. Es muy escaso, pero sí se da. Vamos a tratar de verlo en 1 hora, a ver si coincidimos. Ok. Vamos a ver acá. En 1 hora. 1 hora. Fíjense ustedes. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo detecto así. Obviemos esto. Obviemos esta. ¿Por qué esta, profe? Porque yo vengo de una estructura más alta que la anterior. Entonces, este primer impulso no sirve, ¿verdad que no? Tengo que meter una estructura de un solo impulso donde el siguiente me coincida con el anterior. Ahí sí. ¿De acuerdo? Espero se entienda. Vuelvo y repito. Para yo poder tomar un triple techo, tiene que haber subido en su primer impulso y luego me haga el rango y suba, baja y suba, ¿de acuerdo? No me tiene que hacer máximos más altos, ¿de acuerdo? Ustedes dirán, profe, pero esto es un poquitico más bajo. Sí, obviamente, por eso es que yo les digo y les repito y me afinco en esto, de que nosotros tenemos que detectar, o no, mejor dicho, detectar obviamente el patrón, pero no tiene que ser igualito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este triple techo viene de una estructura bajista a alcista. Entonces, si ustedes se ponen a ver el tiempo que se demoró para llegar allá, cumple con el patrón que nosotros estamos proyectando. Los triple techos normalmente es raro que se ejecute en un rango. Es muy raro, porque es un rango, es un lateral. El patrón triple techo se hace efectivo y contundente después de una estructura alcista. Ahí es donde se pone peligroso el triple techo. ¿De acuerdo? En un rango es porque en la temporalidad que tú estás detectando y tú dices, no, que son 3 máximos, igualito. Ok, se toma en consideración, pero yo te voy a decir, eso es un rango. ¿Por qué? Porque viene de lo más probable que los triple techos en un rango se den en una tendencia bajista y no alcista. Por eso es que es más peligroso un triple techo en una estructura alcista que bajista. ¿De acuerdo? Es muy distinto. Cuando se da el triple techo, que yo lo llamo rango en una estructura bajista, que da un rango, eso para mí es un rango, y yo te voy a decir, eso es un rango de continuación bajista. ¿Por qué? Porque tuvo tiempo para subir y no lo hizo. Entonces para mí no lo consideraría yo triple techo. Aunque tú dirás, profe, pero que coincide. Sí, no es que esté mal, sino que yo te voy a decir que los triple techos más efectivos se pueden consolidar y observar es en los patrones gráficos en una estructura alcista. ¿De acuerdo? Como lo dice la teoría. La teoría que dice, después de un posible cambio de tendencia alcista, se puede producir con una probabilidad de un cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Ok? Una vez que el precio ya llega, pues se detecta la estructura del triple techo,
Este es el inicio del movimiento de la estructura, inicio del movimiento en la temporalidad detectada, ¿de acuerdo? No que me vas a cambiar la temporalidad. Y pones al máximo, perdón, el máximo más alto en ese momento porque se supone que esta parte no existía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los posibles targets donde el precio se detiene. Vean, ¿vieron? Se detiene. Aquí pasó de largo con fuerza y reventó y se detiene. Así nosotros podemos detectar cuáles son los posibles targets hasta que la estructura bajista no me empiece a detenerse el precio y luego el precio empiece a tener máximo más alto que el anterior. Yo no puedo decir, oye, se acabó, la fuerza bajista se acabó. No. Aquí, luego que el precio cae después del triple techo, vieron que el precio cae, sube, cae, doble suelo, y ¿qué hace el precio? Sube más que el anterior. Esto es un trade cagado la risa hacerlo. Eso es sabroso hacerlo. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, volvemos a entrar en los mismos patrones. Se repite, es lo mismo. Lo que tenemos que esperar es el tiempo. Se demoró 3 días y 8 horas. Bueno, 3 días y 8 horas para la temporada de 1 hora. Tienes que esperarlo. Porque tú no puedes entrar en una estructura bajista sin que el precio se detenga ni que te haga un mínimo igual que el anterior o más alto que el anterior. No sirve. ¿Ok? La teoría está para cumplirse. Así de sencillo. Seguimos con el cuarto patrón. El cuarto patrón se llama triple suelo. Igual, muy pocas veces se da, pero es lo contrario a la estructura del triple techo. El triple techo, yo les comenté que nosotros se viene dado o se puede producir con la mayor probabilidad el triple techo después de una estructura alcista. En cambio, el triple suelo es lo contrario. La estructura del triple suelo se da después de una estructura bajista, ¿de acuerdo? Donde el precio retrocede, se detiene, sube, baja y luego hay una mayor probabilidad. Igualmente, normalmente no tiene que ser igualito, que tiene que coincidir con la línea, así como el triple techo. No, o sea, no es obligatorio que coincida la línea, que sube $1, que no, es igualito, es una estructura. ¿Por qué? Porque los patrones gráficos en la vida real no se te van a poner como los libros. Tú tienes que saber y darle la interpretación de acuerdo al tiempo, acción del precio y volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué somos del triple suelo? ¿Cómo se logra? Se da la estructura luego de una tendencia bajista. El precio viene, pan, agarra, cae, sube, baja, sube, vuelve a caer. Ah, mira, el tiempo me da con direccionalidad. Vamos a irnos al gráfico y vamos a tratar de conseguir ese triple techo. Vamos a irnos en triple suelo, perdón. Vamos a irnos nosotros entonces a la temporada de 4 horas. Bueno, aquí yo lo tengo. Aquí yo lo tengo, literalmente. Sencillo, no se me hizo muy difícil de buscarlo. Por ejemplo, estamos en una zona de rango, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Así de sencillo, estamos en una zona de rango. Si quieres vamos a buscar otro, pero yo creo que eso no sirve. Sí, estamos en una zona de rango. Ahí, aquí atrás. No, aquí hay mucha mínimo más bajo, así que no se da el ejemplo. Pero bueno, pudiera darse, supongamos, lo que acabo de explicar, no necesariamente este mínimo tiene que estar aquí. Si está aquí, obviamente sale del libro el patrón. Igualmente a esto me refiero yo, ¿ok? Pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo se da el patrón triple suelo, profe? Como les dije, después de una estructura bajista, el precio cae, sube, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer. Igualmente, yo les he enseñado, si el mínimo sigue estando más alto que el anterior, no importa, es mejor para nosotros. En este caso, la segunda y la tercera caída no coincide como tal, porque hay como, en este caso en Bitcoin, pues hay como 900 de diferencia, $900 aproximadamente, pero está dentro de la zona de rango. Está dentro de la zona de rango. A eso me refiero yo. Por eso es que no, oye, si no me coincide, ¿será triple suelo o no? No dude. ¿Por qué? Porque la acción del precio te está hablando de que, oye hermano, están aguantando el precio en esta zona y este mínimo me vuelve a, ay, un poquito más grande, más alto, perdón. Oye, y este aquí me coincide, oye, entonces ¿qué viene el precio? ¡Pum!
Porque no eres tú el único en el planeta que estás viendo lo mismo. Es el mundo entero que está viendo lo mismo y los resultados es lo mismo para todo el mundo. Así de sencillo y de simple te hablo. Porque es así, no lo inventé yo, eso ya está inventado. La mayor probabilidad coincide con su direccionalidad, no nos apoya la fuerza, obviamente, pero sigue estando la estructura en esa temporalidad de 4 horas, los mínimos más altos, y vuelve a subir el precio. Y este impulso sí tenía fuerza. Sigue estando en la estructura alcista. Pero si usted entró aquí, esto por debajo de su mínimo, y ya el cielo es el límite. Así de sencillo. ¿Y hasta dónde puede subir eso, profe? Bueno, como esta es la estructura, este es el inicio del movimiento, yo agarro mi punto más alto, que hubo una zona de negociación, aprieto esto e inicio el movimiento aquí. Listo. ¿Cuáles son los targets? Primer target, segundo target. Pasó un poquito, buenísimo. Se detuvo un poquito aquí y intentó caer, no, aguantó la pela, volvió a casi el máximo anterior y sigue estando en la estructura alcista. Ahí está. Tendencias, temporalidades, líneas Fibonacci y hoy patrones gráficos, cambio de tendencia utilizando líneas Fibonacci. Todo tiene su secuencia. Toda clase tiene que ver con la anterior. No es difícil. Lo que es difícil es ser disciplinado, esperar el tiempo correspondiente para una operativa de acuerdo a la temporalidad que usted elija para operar. Aquí no hay varita mágica, aquí no hay que le prendemos la vela al santo, aquí no existe nada de eso. Aquí lo que hay que ser disciplinado en el patrón gráfico. Toda operativa viene por un motivo y se llama un patrón gráfico. El precio se mueve porque anterior al movimiento existió un patrón gráfico. Si no existe patrón gráfico en su trade, no opere, déjala pasar. Si no entiende, quédese tranquilo, que a veces, en muchas ocasiones, la mejor operación que uno gana es no operar porque no entiende X cosa. Si usted no la tiene clara, no opere, porque más adelante vamos a tener otras oportunidades. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, queda claro el patrón triple suelo. ¿De acuerdo? Acuérdense muy bien, los triple techo más probables se dan en una estructura alcista, después que hubo un movimiento alcista. Y los triple techo, y los triple suelo se dan con una estructura de una tendencia bajista. ¿Ok? ¿Qué significa? Después de la bajista se puede dar el triple suelo. Después de la estructura alcista se puede dar el triple techo. ¿Ok? Después de una estructura alcista, una estructura alcista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que quede claro eso, esa diferencia. Zona de rango, no me vengas tú con triple techo, triple suelo, porque no sirve. Tiene que haber un despliegue fuerte, contundente, para yo decir, oye, si es un triple techo o un triple suelo. Si no hay un movimiento fuerte hacia arriba, no existe triple techo. ¿Por qué? Porque no cumple con la estructura de un patrón gráfico. ¿De acuerdo? Así es el deber ser. No lo estoy inventando, estoy leyendo una teoría. Así de sencillo. Y yo lo que hago es simplificarte y esmecharte todo la información para que lo aprendas como plastilina. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Vamos al siguiente patrón. Hombro, cabeza, hombro. Bueno, profe, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a explicar. El hombro, cabeza, hombro es parecido en su estructura al triple techo. Pero acá, sí, los mínimos es inferior al anterior y luego los máximos, uno es más grande que el otro y quizás el otro hombro puede coincidir con el otro hombro, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero lo que sí tiene que ser así es que el hombro, cabeza, hombro tiene que darse en una estructura alcista. No puede ejecutarse en un rango, no sirve, no funciona así. ¿Ok? Entonces, después de una estructura alcista, se forma un máximo más alto que el anterior y luego el tercer máximo es inferior que el segundo y que el primero, igualmente es válido. No necesariamente tiene que coincidir el cuerpo, que no sirve. Vamos a buscar
un hombro cabeza hombro, que no es tan fácil conseguirlo, ok, pero se puede lograr buscar por acá. Vamos a ver si coincidimos acá. Vamos a ver aquí en el gráfico diario, a ver si encuentro algo por el estilo. Ok, vamos a ver acá. Esto sí me gusta. Venimos nosotros de una estructura alcista, ¿verdad que sí? Chévere. Aquí el precio, porque de las ondas que le expliqué de la quinta onda en adelante, si yo hago esto, el inicio del movimiento, ¿por qué? Porque aquí hubo un rango, ¿cierto? Entonces el inicio es este, ¿cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego viene el ABC y ya sabemos qué es lo que es. Pero ese ABC es este. Esto viene en la próxima clase. Pero se los voy a poner. Ok, se los voy a poner. Ahí. Ya definido todo, voy a borrar eso y les voy a explicar. Después de una estructura alcista, del origen del movimiento, porque hubo un rango acá, sube el precio. Chévere. Después de una estructura, aquí tenemos, en mi punto de vista, el primer hombro, la primera cabeza y el segundo hombro. ¿De acuerdo? Después de una estructura alcista, hombro, cabeza, hombro. Así de sencillo. Igual, en TradingView hay una... Esto se puede como para identificar, ¿no? El primer hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. ¿De acuerdo? Normalmente es así. Luego de eso, como aquí hubo el inicio, o mejor dicho, un rebote o una zona de negociación importante, en su momento, en esta zona, porque el precio agarrado se detuvo y marcó, como deciste, un doble suelo y el precio subió. Y así sucesivamente. Entonces, como es el inicio del movimiento, yo agarro mi línea Fibonacci desde el punto más bajo, porque se supone que en ese momento esto no existía. ¡Pum! El máximo anterior es este. O lo puedes poner en la parte de la cabeza, hombro, en la parte de la cabeza. Seleccionas ahí y aquí tenemos nosotros los posibles targets de retroceso, donde el precio empezó a hacer pausas en su momento. Zonas de negociación, llegó, respetó, volvió a llegar, doble suelo y bueno, la historia se repite. ¿De acuerdo? Pero vean que la teoría está es por algo, eso no está de adorno. Eso hay que respetarlo porque el planeta entero ve lo mismo que tú estás viendo. Cada país en su idioma, pero es la misma vaina. Así de sencillo. ¿Ok? Ese es el patrón hombro, cabeza, hombro. Después de una estructura alcista, se confirma el patrón y luego tienes que respetarlo. El tiempo nadie lo sabe, solamente tienes que esperar que se desarrolle y punto. En ese punto de la parte alta del hombro, cabeza, hombro, sí, obviamente hay una probabilidad alta que el precio retroceda. Esos retrocesos después de una estructura alcista, en lo personal, a mí sí me gusta meterme a la baja porque tengo una mayor probabilidad de que el planeta entero ve lo mismo que yo y se forma una bola de nieve y esa vaina se cae. Así de sencillo. ¿Ok? Pero no me invite en una segunda onda ni en una cuarta onda a operar a la baja porque yo no voy para esa fiesta. Así de sencillo. Vuelvo y seguimos con el otro patrón. El otro patrón es el hombro, cabeza, hombro invertido. O sea, es un hombro, cabeza, hombro, pero al revés. Igualmente se ejecuta con una estructura bajista. Es lo mismo que el hombro, cabeza, hombro al derecho y este hombro, cabeza, hombro invertido al revés. Se ejecuta de una onda bajista. Entonces vamos a tratar de encontrar después de un hombro, cabeza, hombro en una estructura bajista. No es común que se vea en los gráficos, pero creo que en el gráfico diario, no recuerdo bien, en ocasiones nosotros detectamos, o fue en 4 horas en Bitcoin, en una parte baja, que se nos dio ese patrón, pero no recuerdo en qué parte no se nos dio. O fue en otra cripto. No es muy común que se logre. Por favor, se mutean. Le agradezco en el alma. Gracias. Ok. No es muy común que se ejecute el patrón, como les digo, pero es lo mismo, chicos. Es lo mismo. Voy a tener que mutear yo aquí. Ok, es lo mismo.
Es la misma estructura la baja, lo que pasa es que aquí a simple vista no lo podemos ver. Bueno, si ustedes tienen una moneda donde se detecta, pues me la pasan y yo le explico. Pero es lo mismo, es al revés, el hombro, cabeza, hombro al derecho. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. No lo encuentro, no lo hallo, no lo veo ahorita. Tantas velas uno se vuelve loco también. Ok, después de una estructura igual, muchachos. Ok, ¿qué significa? Cayó, el precio sube, la cabeza tiene que estar más alta, más baja que el hombro izquierdo. El precio vuelve a subir, puede coincidir con el hombro izquierdo, el hombro derecho puede coincidir, como puede quedarse un poquito más alto. Y se forma el hombro, cabeza, hombro al revés. ¿De acuerdo? Aquí se lo pongo, el precio cae, este sería el primer impulso, hombro izquierdo, pan, cabeza, tiene que estar más abajo que el hombro izquierdo, pan, vuelve a coincidir y luego el hombro derecho puede estar aquí. ¿De acuerdo? Así. No necesariamente el hombro izquierdo con el hombro derecho tiene que ser igual, pero es así el patrón. Así tiene que estar la gráfica. La cabeza siempre que esté, tiene que estar más alta que los hombros, siempre. Pero este patrón es probablemente acertado después de una estructura bajista. No me vengas con patrones de hombro, cabeza, hombro, que un rango, profe, no sirve, no funciona. No, la probabilidad es menor, muy menor, ¿de acuerdo? Después que caiga fuerte, ahí sí yo te presto la atención que se requiere. Pero no me vengas en un rango a pintar algo que no, que es un rango y punto. ¿De acuerdo? Eso es rango. Pero así es un patrón. Después de la estructura que se rompe con fuerza. Allí ya sabemos la historia, que el precio debería de arrancar a la alza respetando su soporte, su resistencia y que coincida el patrón. Luego que tú tengas el patrón, es muy difícil que tú pierdas. Muy complicado que tú pierdas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya se sabe, el patrón hombro, cabeza, hombro invertido se da después de una estructura bajista, no alcista, bajista, no rango, bajista, punto y final. ¿Ok? Seguimos con el otro patrón y ese es la cuña ascendente, uno de los que me gusta a mí, pero a veces se me malinterpreta esta cuña. Yo la voy a explicar de diferente manera como no la he explicado antes. Fíjense lo siguiente. Estamos acá en gráfico diario. Un ejemplo recientico. Muy recientico. Voy a borrar esto otra vez. Yo en su momento, como yo estoy en una estructura bajista, en este caso, yo sé que el precio se detuvo porque me está demostrando los mínimos iguales o más altos. Aparte, pues tengo el tiempo que ya prácticamente lo tengo en la mano, ya no confirmado, pero próximamente se nos puede confirmar, ¿ok? Todo dependiendo de los chismes de pasillo, como yo les digo a ustedes, ya saben quiénes son. Esto es una cuña ascendente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Ya les voy a explicar. No, ya va, esta no. Vamos a poner en 4 horas. Ok, aquí sí. La cuña ascendente se da como, ¿cómo se da la cuña ascendente? Según la teoría. Después de una cuña, después de una estructura bajista. Esto hay una probabilidad alta. La probabilidad alta se da después de una cuña, después de una estructura bajista. Se forma la cuña ascendente y posiblemente, ok, el posiblemente se rompe a bajista. Ahora, profe, vamos a ir al gráfico de Bitcoin en una temporalidad diaria. Se da el patrón, estructura bajista, se forma la cuña ascendente de libro, de teoría, el precio debe retroceder. Ajá, ahora yo le digo a ustedes, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el tiempo? Lo olvido. O sea, el precio está ahí y la estructura nunca se rompe. ¿Y el tiempo dónde lo dejo? Yo tengo que saber medir el tiempo. Si esto no se desmorona desde aquí para acá abajo,
¿Lo puede hacer a última hora? Quizás, pero ya lo va a hacer con menos porcentaje. Porque yo entré ayer al long. Ya lo que le queda para caer, no joda. Yo sin miedo. Ya lo que le queda para caer es menos al precio en un gráfico diario. Y esto es un ejemplo claro porque se me malinterpreta la información. Usted me dicen, profe, es bajista. Aquí, porque ustedes que yo duré casi toda la semana sin poder entrar. Porque yo respeto los tiempos. Si le pasó el tiempo y tengo una cuña ascendente con una posible rotura bajista, ok, yo voy a esperar que la rotura bajista se dé, pero el tiempo va pasando y está de adorno esa estructura ahí. Y pasa, el pasa. Ah, que yo no soy de agarrar el último dólar nunca, nadie. Profe, que se adelantó un día, sí, está clara razón, pero ese día que le falta, o día y medio, o 2 días, para mi punto de vista, según las estadísticas mías, yo me puedo equivocar, claro que sí, ¿de acuerdo? Pero esto lo tenemos que aplicar en todas las temporalidades. Si vemos un desarrollo importante en esa temporalidad que usted define la estructura de la cuña, en este caso, poniéndola de ejemplo, ¿verdad? La cuña ascendente se da después de una estructura bajista. Pero hay otro motivo que me hace pensar a mí que yo estoy terminando esa estructura bajista. Esta clase para los nuevos no la tienen, pero yo se las voy a enseñar a los viejos ya. Que casualmente esa estructura bajista o la posible ruptura, nosotros venimos ya cayendo de hace rato. ¿De acuerdo? ¿Se puede producir un fallo de quinta? Los viejos, ¿saben qué es fallo de quinta? Asumo que sí. Vieron que todavía el fallo de quinta no se ha ejecutado al máximo anterior. Si yo te lo pongo así, yo te voy a poner a ti máximo anterior. Y el máximo anterior, eso es un fallo de quinta para mí. Para mí, eso es un fallo de quinta hasta ahorita. Si sigue cayendo y me rompe el máximo, que sería el máximo de la tercera onda, obviamente en la escala correcta, que serían los 17.800, 700 dólares, yo digo, coño, no es fallo de quinta. Tengo tiempo, tengo patrón, tengo ondas a favor de finalizada o por finalizar una estructura y le pasa el tiempo a esperar de que la quinta onda no se ejecute. Oye, yo creo que tengo muchos motivos para yo poder presumir que el precio me puede un tortazo a la alza. Así de sencillo. Porque normalmente la cuña o la teoría se respeta. Sí, la teoría también me dice que el tiempo es importante y yo también tengo que prestarle atención a esa parte de la teoría. No quedarme fijo como los caballos viendo nada más para el frente. Y para los lados no voy a voltear. ¿Qué está pasando alrededor mío? 4 horas, 1 hora. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo que saber qué es lo que está pasando al vecino al lado. Porque también me puede perjudicar a mí. Así de sencillo. Entonces, tengo una cuña ascendente. Después de un patrón de una estructura bajista, estamos de acuerdo. Muchachos, yo te apoyo, tienes razón, vamos a prestarle atención. Pero yo también te invito a que veas de dónde viene esa estructura, qué tiempo le ha pasado a la estructura y cuándo nosotros podemos presumir con una probabilidad, tiempo, acción del precio y volumen. Y bueno, nos metemos en la operativa y esperamos ahora el tiempo que le corresponde a la operativa. Hoy, literalmente hoy, más tardar mañana cuando mucho, yo opino. Yo soy muy conservador, a veces yo digo, no, vamos a dejarlo hasta el domingo para que cierre la vela semanal. Vamos a dejarlo, pues. Supongamos que el domingo el precio baje, de aquí al domingo, un ejemplo, a 20.500, sigue estando en la estructura que yo calculé. Y para mí, en el gráfico diario, eso va a estar hasta aquí. Y tú me vas a decir, profe, que no cayó nada. Ah, $1.000. Ah, ok, listo. Pero en gráfico diario eso es nada. Porque cuando le toque su oportunidad de posible subida, yo te voy a decir, yo me voy a esperar ahora los días correspondientes porque yo estoy ahorita menos $1.000. ¿De acuerdo?
Porque hasta los momentos no hay fuerza confirmada. Y la direccionalidad la tiene, pero ya está muy avanzada. Entonces, tenemos que saber cuántas ondas hay en la estructura que tú estás viendo, cuál es la especulación que vas a hacer y también el tiempo. Porque la especulación viene con tiempo, acción del precio y volumen. En este caso es fuerza. ¿Ok? Pasamos al siguiente patrón. Y es cuña descendente. Es todo lo contrario al patrón de la cuña ascendente. La cuña descendente se logra después que nosotros vemos una estructura alcista. Y se forma un caminito. Y ya sé cuál es la onda que nosotros... ya sé cuál es la moneda que se dio este patrón el día de ayer. Vamos a ir a la moneda de EOS USDT. Esto, después de una estructura alcista, ¿vieron? Se da la cuña descendente. ¿Ven que es igualito? Se parece igualito, ¿verdad que sí? Cuña descendente. Después de una estructura alcista, se forma la cuña descendente, posible rotura alcista. O sea, profe, el precio viene subiendo, hace la cuña y vuelve a subir. Yo le llamo a este patrón rango de continuación alcista. ¿Por qué? Porque cuando el precio me rompe el máximo anterior, en su momento lo hizo con fuerza, ¿de acuerdo? Aquí podemos coincidir con el ADX direccionalidad, eso cayó, pero fue hermoso. Después de la estructura, ahora yo le voy a decir a ustedes, en su momento, porque esto no existía, esto era una resistencia. Y la cuña, mira que coincide con literalmente con lo que era el techo anterior. Eso es estructura. Después que pasa el tiempo y el precio no cae. Fíjense que cada vez el monitor es más pequeño que el anterior. No se están dando cuenta de eso. O sea, hay muchos motivos de nosotros tenemos que tomar en cuenta. Los indicadores son complementos, ¿de acuerdo? Pero yo con simplemente saber que yo estoy viendo los máximos más bajos que el otro, oye, pero está comprimido el precio. ¿Por qué? Porque el precio se está moviendo ahí chiquitico. Ya está llegando al suelo lo que anteriormente era un techo. En su pasado. Eso es información. El precio viene, ok, me forma mi cuña. Después de una estructura alcista, porque el origen del movimiento es este. En su momento esto era una resistencia. Y el precio siguió de largo. Eso está de libro. Es lo mismo. ¿Para dónde va el precio? Tengo direccionalidad en este momento. Hay más probabilidad que esta vaina rompa la estructura de 1.74, 1.80 para arriba. Uf, relajado. Y si nos vamos al gráfico diario, ¿dónde está el precio? Aguantado ahí. Si yo te activo la gema y nosotros trabajamos, está aguantado ahí. Y eso tiene fuerza. ¿Cómo tú me dices que eso se va a caer? Al menos que le pase el tiempo ahí, no sé, 10 días más, pues. Y me forme un doble techo y quizás pueda... Y de ahí, si yo digo, coño, sí hay que respetarlo. Pero es muy diferente, es muy difícil. Porque eso tiene fuerza. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero que ustedes vean los patrones. Y me fui a ellos porque es calqueado, el patrón está calqueadito. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces quedamos claros con la estructura de lo que es cuña descendente, posible rotura alcista. Hay una probabilidad, nada es 100% fijo. ¿Ok? Estos patrones, suelo redondeado, yo creo que los vamos a ver y se los voy a mostrar acá. Creo que sí, vamos a irnos a Bitcoin. En mi punto de vista, según mi proyección, dependiendo la noticia, cómo se mueve el mercado, no sé, vamos a ver, espero yo que sea la alza y no la baja. Yo creo que lo que vamos a ver en Bitcoin, o lo que se puede desarrollar en Bitcoin, es este suelo redondeado. ¿Hasta dónde va a subir, profe? No sé. 28.000, máximo 30. Después de ahí vuelvo a analizar el precio, cómo llega, si hay fuerza o no hay fuerza, si el tiempo es favor a nosotros o no, pero vamos paso a paso. Pero yo creo, con una probabilidad, tengo mi probabilidad de que el precio no va a ser esto.
en un gráfico diario de Bitcoin. Después de un rango, estructura bajista, nos está haciendo otro rango acá, porque para mí esto es un rango, el precio va a llegar a subir y me tiene que coincidir casualmente con el máximo anterior. ¿De acuerdo? Ah, que rompió el máximo, buenísimo para nosotros. Que no creo que sea el caso porque en el semanal no estamos en una estructura alcista. Pero el suelo redondeado después de una estructura bajista sí tiene que haber un rango. Que los mínimos tienen que coincidir, no necesariamente. Está metido en la zona. Y la zona en un gráfico diario para Bitcoin, 3, 4 mil dólares, 5 mil dólares. Y es un rango, fácilmente. Un rango para el semanal, 10 mil dólares. Y es un rango en un semanal. ¿Por qué? Porque es una velita pequeña. 5 mil dólares un gráfico diario es una velita. Se acabó. Así de sencillo. ¿Ok? Yo creo que ese es el patrón que se está desarrollando en este momento en BTC. El suelo redondeado, para mi punto de vista. Después de aquí, yo no tengo más nada que ver. Yo estoy agarrando plata. De una. Sin pensarlo mucho. Porque el tiempo para caer se está poniendo chiquitico. Ya le queda menos. Tiene que caer hoy. Hoy tiene que caer, hoy, duro. Con fuerza. Si no cae hoy, ya mañana menos vida tiene. Y estoy hablando que tiene que romper la estructura. No es que me va a caer 1000 y yo voy a estar asustado. No. Tiene que caer con fuerza. A romper todo y a desvalijar todo. Con fuerza tiene que caer. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el posible suelo redondeado. Acá en gráfico, ahora viene el otro gráfico que se llama techo redondeado. El techo redondeado es muy... Esto va a ser muy bonito porque aquí en gráfico semanal, diario fue... Vamos a ver acá. No, gráfico redondeado es bastante difícil verlo, igual como el suelo redondeado, el techo redondeado es bastante difícil. Vamos a ver en Rune, creo que se nos dio en Rune una vez. No, tampoco. Ethereum. No, es bastante complicado, pero es igual, chicos. Cuando una estructura alcista nos dice la teoría que el precio viene subiendo de manera paulatina y el precio cae de repente. Yo creo que ADA en el semanal tiene esa estructura. Bueno, diario. No, tampoco. No lo tiene. Vamos a ADA USD en Binance para ver si tiene más historial. No lo tiene. Bueno, muchachos, el suelo redondeado es igual que el techo redondeado, perdón. Igual, después de una estructura alcista, ojo, alcista, igualmente se forma un rango en la parte alta, no importa los máximos, y luego el precio cae con fuerza. Yo puedo determinar ese suelo redondeado en un gráfico diario. Por ejemplo, se puede dar en estas ocasiones. Es un complemento lo que voy a decir, no es que sea así siempre. ¿Ok? Esto es gráfico semanal, pero por ejemplo, supongamos que ADA subió aquí, y hubiera vuelto a subir nuevamente acá, ok, en ocasiones, dice, profe, que es un hombro, cabeza, hombro, también es válido, pero normalmente los rangos en la parte alta, para que se ejecute el suelo redondeado, tiene que ser parecido, tiene que formarse una zona de rango que literalmente, no que coincida los precios, pero que esté en la zona de los precios. Puede bajar a 220, 260, puede bajar los 40, 280, ¿sí me entienden? Que se mantenga en la zona, pero en un tiempo prolongado. Y allí nosotros vamos a ir viendo a nivel de monitor, si lo utilizan, que en ocasiones se va formando cada vez el valle más pequeño que el anterior. Así. ¿Por qué? Porque la fuerza se le va agotando. Y obviamente va a producir una divergencia en todas las zonas desde que inició el movimiento de la estructura alcista. Porque el techo redondeado se da en una estructura alcista. Por ejemplo, subió rango, volvió a subir, rango, volvió a subir, se quedó en la parte alta. Y luego cae, pan y así va. Eso es un techo redondeado. ¿Ok? Y bueno, estos son más difíciles todavía. Lo que es púa bajista, púa alcista, vamos a suponer lo que pasó ahorita en 30 minutos en Bitcoin, que está vuelto loco. Estos son púa bajista y púa alcista.
Así de sencillo. Los muchachos que tienen tiempo conmigo saben lo que es esto. Esto para mí se llama liquidaciones. Los que están apalancados a 20 y 50X pasaron pagallo. ¿Por qué? Porque ahí eso ya lo pasaron a la historia. ¿Ok? Los que están a 50X, triste, rucho. La cartera la tienen mamando y loco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son unos atrevidos. Eso se llama púa alcista y así son púa bajista. Cuando el precio sube de repente y cae de repente. Eso es manipulación. ¿Oyeron? Eso es volatilidad en vivo y directo. Te estoy hablando en velas de 30 minutos. Si me pongo esto en 5 minutos, eso es una locura. ¿Ves? Vean las mechas que se ejecutan. ¿Me entienden? Pero esto son púas bajistas, púas alcistas y púas bajistas. Eso es manipulación del mercado, fuertemente. Por eso que cuando hay noticias, yo normalmente siempre digo, no operamos cuando esté la noticia. Si estamos montados antes, bueno, quedémonos en el movimiento. Pero después, no, en la noticia, no, es muy difícil. Nadie, ni Monitor, ni RCI, ni MACD te van a ayudar a ti a dónde vaya el precio. No, el precio se está moviendo mientras va hablando el chisme. Mientras están diciendo el chisme, el precio se está moviendo en ese momento. ¿Sale bien o sale mal la operativa? Pues yo opero patrones. Yo opero por tiempo, acción del precio y volumen o fuerza. Yo opero por eso. Si mañana o hoy va a hablar dos cocopelados y van a decir qué va a hacer la economía mañana, ya eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero yo opero por lo que yo creo que es conveniente operar con una posible probabilidad. ¿De acuerdo? Wow, esa mecha ahí en 4 horas se ve fuertemente horrible. Ahí liquidaron a la gente, pero durísimo. Pero seguimos sin tener fuerza. Bueno, dicho esto, ya le expliqué púa bajista, púa alcista. Igualmente, como les digo, cualquier cosita, pues el video va a estar subido en el canal de YouTube. Como ustedes saben, si te gustó el video, regálame tu like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y comparte el video con un amigo porque creo que esta información le puede interesar, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.